Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo subir vídeos desde nuestro celular, desde nuestro teléfono móvil. Este video tutorial va a servir tanto para Android como para iPhone, como para iOS. El procedimiento es el mismo, realmente es muy simple. Hay personas que deciden grabar todos los vídeos desde su teléfono móvil y este vídeo les va a resultar muy útil, ya que tienen la facilidad de poder subirlo instantáneamente. Así que nada, pero bueno, antes de comenzar con el tutorial, os voy a dejar aquí en las tarjetas una lista de reproducción con algunos consejos para crecer en YouTube. Os lo recomiendo 100% que le echéis un vistazo porque a mí personalmente me ha ayudado. Si le echáis un vistazo a mis primeros vídeos, veréis que habré crecido en cuestión de 5 meses y ya he logrado monetizar mi canal. Así que nada, no lo dudéis, echadle un vistazo a esta lista de reproducción. Vamos con la intro y empezamos con el tutorial. Bien tigres, ya estamos aquí. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser el método del buscador. Para el método del buscador simplemente pues vamos a abrir el buscador de nuestro teléfono móvil, puede ser Google Chrome, puede ser Explorer, puede ser cualquiera. Yo voy a abrir el Safari, que en el iPhone es el Safari, y vamos a buscar lo siguiente dentro del buscador. Vamos a poner YouTube y vamos a poner escritorio. Bien, una vez estamos aquí, vemos que nos aparecen muchas pestañas, así que lo que vamos a hacer es entrar en YouTube Studio desde el buscador. Esperamos a que se nos cargue y nos pone que si queremos acceder a la aplicación. Nosotros no vamos a acceder a la aplicación porque desde la aplicación de YouTube Studio no vamos a poder subirlo. El YouTube Studio simplemente sirve para ver las estadísticas, etc. Así que le vamos a darle a ir a Estudio. Una vez estamos aquí, como podéis observar, vemos todo lo que veríamos en la computadora, en el ordenador, desde nuestra casa o desde donde estemos. Esta es la pestaña, la visualización del ordenador. Así que nada, si queremos subir un vídeo, simplemente tendremos que fijarnos en el marco de arriba a la derecha, donde pone crear y subir un vídeo, y sería subir un vídeo. Así que nada, es así de fácil. Esta es mi cuenta de Google personal, así que no es mi canal. Pero bueno, vamos con el segundo método, que también es fácil, simplemente vamos a hacerlo con la aplicación de YouTube y que funciona perfectamente también. Primero accedemos a la aplicación de YouTube. Si no la tenéis descargada es muy simple, vais a la App Store, introducís en buscar YouTube y la descargáis, ¿vale? Yo ya la tengo descargada, así que la voy a abrir. Como he dicho antes, este método sirve para Android y para iPhone, o sea, no os preocupéis, le vamos a abrir. Abrimos y vemos que se nos abre la aplicación de YouTube. Entonces, aquí ¿dónde lo subimos? Porque aunque lo parezca no es muy intuitivo. Bueno, pues otra vez nos tenemos que fijar que tenemos un panel abajo con 5 opciones y también tenemos un panel arriba que nos pone la opción de YouTube y diferentes símbolos. Así que nada, vamos a clicar en el símbolo del vídeo, vamos a darle a vídeo o publicar y ahí es donde nosotros subiremos nuestro contenido. Si le damos por ejemplo a vídeo, elegirá un vídeo del teléfono móvil para poder subirlo. Podemos darle a publicar y podemos hacer publicaciones también desde nuestra cuenta siempre y cuando hayamos superado los 1000 suscriptores. Pero tigres, ¿qué sería un tutorial sin una demostración? Voy a subir un vídeo cualquiera, lo voy a poner en privado para que veáis que se ha subido. Así que nada, vamos a irnos a la parte de aquí del vídeo que os comentaba antes, vamos a irnos a la pestaña de vídeo y en la pestaña de vídeo vamos a darle permisos a la aplicación para poder acceder a nuestros vídeos del teléfono móvil. Le damos al vídeo y ya podemos subir todo lo que nosotros queramos, ¿vale?